No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Bueno, y aquí estamos conversando con el doctor Roberto Concepción de una enfermedad que genera gastos, genera sufrimiento, genera otras enfermedades, porque al tener insuficiencia cardíaca y por cardiopatía hipertensiva, muchas veces las personas llegan a producirse arritmias como la fibrilación auricular que las llevan a usar tratamientos anticoagulantes, es decir, una cantidad de cosas que uno podría evitar realmente si evitara en el fondo los factores de riesgo. Estamos conversando con el doctor Roberto Concepción y a él hoy día entonces le vamos a sacar el jugo y le vamos a preguntar ¿cuál sería entonces el estado más precoz? ¿Cuáles serían las manifestaciones más sutiles para que usted recomendara a sus colegas de atención primaria para que derivaran al especialista a aquellos pacientes hipertensos que son o cardiópatas que podrían llegar a la insuficiencia cardíaca? Usted me dijo que no hay que esperar los síntomas, entonces, ¿cuándo hay que tener esa precaución? Bueno, existe un consenso mundial hoy día ya, tanto de la OMS como de la Sociedad Americana del Corazón Europea y, por cierto, la chilena, Sociedad Chilena de Cardiología, en dividir la insuficiencia cardíaca en 4 estadios. El estadio A es el primer estadio que los pacientes no tienen insuficiencia cardíaca clínica, lo que tiene son factores de riesgo. O sea, cuando a usted le entra por la puerta del consultorio un enfermo que es hipertenso, diabético, fumador y obeso, tiene que verlo como que ese paciente va a tener insuficiencia cardíaca. Ese es el concepto. Entonces, claro. esa es la primera recomendación. Esos pacientes con altos factores de riesgo, no quiere decir que lo derive, pero sí hay que, hablando en buen chileno, hay que hincarle el diente. O sea, hay que hacer enrielarlo. Exactamente, darle buen tratamiento, que deje de fumar, que baje de peso. Tarea que es bastante difícil y que... Sí. Permítame decirle, debe ser una tarea multidisciplinaria, no solamente el cardiólogo. Ahí tiene que, no, o solamente el médico, sino que tiene que estar involucrado el farmacéutico, el kinesiólogo, la enfermera, ¿no? Las TENS, o sea, todo el personal que está involucrado en la atención del paciente. Después viene un segundo estadio, que es el llamado estadio B, donde los pacientes tienen daño cardíaco, pero tienen pocos síntomas. Y en ese grupo están los pacientes que, por ejemplo, han tenido un infarto. Han tenido un infarto. Ya han tenido un infarto. Fueron tratados del infarto, pero que tienen pocos síntomas, que están con un poquito de falta de aire mínimo, o le ha molestado el pecho, o tiene palpitaciones o fatiga. Ese es el grupo B, donde los pacientes tienen un daño ya estructural, pero que tienen muy pocos síntomas. Y está el estadio C, que es el que vemos más los cardiólogos clínicos, o los internistas, o los médicos del CEFAM, que es el paciente que ya está florido con los síntomas. Ahí estamos llegando un poquito tarde. Pero desafortunadamente en nuestra práctica habitual, ese es el grupo que más vemos. Son los que tienen ya, que son por ejemplo diabéticos, fumadores y que les dio un infarto y que llegan con falta de aire a mínimos esfuerzos, fatiga al caminar media cuadra, tienen que dormir medio sentados. Esos son los que tienen ya insuficiencia o tienen hinchazón en las piernas. Esos son pacientes ya con insuficiencia cardíaca. Y está un estadio último, que es lo que la gente más ve en la televisión y todo, que son esos enfermos que prácticamente no pueden deambular, que están con síntomas en reposo y que muchos de ellos, sobre todo gente más joven, termina en una terapia mucho más agresiva y mucho más definitiva. Por ejemplo, el trasplante de corazón. Una persona joven que tuvo un infarto enorme o que tiene una enfermedad del músculo cardíaca más genética, esos enfermos ya están en un estadio que el tratamiento para ellos es... Pero eso, créame, es la punta del iceberg, esos son los mínimos. La gran masa de pacientes con falla cardíaca están en los que tienen factores de riesgo. Claro, serán la punta del iceberg, pero también son en este momento, si uno pone los costos, aquellos en los que el sistema le asigna más recursos, cuando en realidad podría ser que los recursos estuvieran asignados a un control más estrecho de las personas que todavía no han desarrollado las fases B o C. Bueno, obviamente, si uno como política, si uno quisiera hacer una política de salud adecuada, uno debería partir de ahí por la prevención, porque finalmente, al final del día,
los costos que hace la insuficiencia cardíaca cuando ya está en el estadio último son extremadamente altos, o sea, casi imposible para cualquier economía, no solamente para la economía chilena, que es una economía media, sino para las grandes economías del mundo. Hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo que te voy a dar, se penaliza con plata al hospital que admita a los pacientes, que readmita o que rehospitalice a los pacientes a los 30 días. O sea, como si hubiera sido una falla. Exactamente. Porque hoy día con las terapias que tenemos, ese paciente no debería hospitalizarse de nuevo. Pero están tan desesperados porque es tanto el costo de esta enfermedad que penalizan a los centros, a los prestadores de salud. Y ahí esto es como un ping-pong, porque yo ahora le voy a decir que hay países que penalizan. En Estados Unidos, de alguna manera, el paciente puede demandar al médico si después de un infarto no va en la receta la indicación estricta de debe dejar de fumar. Así es. Claro, porque es como que omitimos los verdaderos drivers, los verdaderos conductores hacia la rehospitalización que esta enfermedad tiene, ¿cierto? Y aquí viene otro, claro, y aquí viene otro de los links o de los enlaces con la mortalidad, porque cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, el corazón puede no ser suficiente para bombear la sangre y en algún minuto esa ineficiencia todavía le queda ritmo, todavía le queda un ritmo normal, pero en algún momento pierde ese ritmo y se transforma en un corazón con arritmia que genera coágulos dentro del corazón y esos coágulos pueden ir al cerebro y determinar un accidente cerebrovascular, de lo que hemos hablado ya en este programa también, porque es una gran causa de enfermedad, invalidez y muerte en nuestro país. Y por eso nos vamos, ¿cierto?, a poner en la situación de que aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, que es la arritmia más característica, deben ser anticoagulados. Cuéntenos un poquito más de ese proceso. ¿Qué riesgo tiene una persona con la arritmia? ¿Qué riesgo tiene de tratarse o no tratarse con anticoagulantes? Bueno, tú en este programa has tocado dos de las grandes epidemias del siglo XXI en la cardiología. Porque yo tengo que decir algo, los infartos al corazón en este país, en Chile, bajaron de una mortalidad de 15 o 16% en los años 90. Hoy día la mortalidad por infarto en Chile es 4 o 5%. O sea, si usted le da un infarto y llega a un hospital, no debería morirse, ¿no es cierto? Porque por la angioplastía, la trombolisis. Están disponibles en métodos de reperfusión del corazón, donde los pacientes en general, si llegan al hospital, deberían salvarse. Dicho eso, cuando el corazón queda insuficiente, el corazón hemos dicho que se agranda un poco y disminuye la contracción. El 30 al 40% de esos pacientes con insuficiencia cardíaca hacen lo que tú dijiste, fibrilación auricular, que es donde el corazón pierde la capacidad de contraerse en forma regular. En vez de tener un ritmo regular, tac, 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 empieza a tener un ritmo irregular, tac, 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 se mueve muy irregular. Y en esa irregularidad, primero el corazón puede fallar, primera cosa, pero lo más grave, en esa irregularidad se puede formar un coágulo en el corazón y mandarlo al cerebro. Eso es lo que se llama accidente cerebrovascular y la arritmia que lo provoca se llama fibrilación auricular. Es una causa frecuente de accidente vascular, yo diría que es la causa más frecuente en pacientes mayores de 65 años y el tratamiento más adecuado, aparte de lo cardíaco, es lo que tú bien dijiste, la anticoagulación. Evitar que se formen coágulos, hacer la sangre un poco más acuosa para que la sangre fluya mejor por las arterias del cuerpo y no se forman coágulos. En ese sentido, el anticoagulante es el tratamiento convencional para esta enfermedad. Y entonces contémosle al tiro a las personas cuál es el tratamiento bien como diseñado, el tradicional, y luego cuáles son las novedades del último tiempo. Bueno, el tratamiento habitual de la falla cardíaca, una vez que uno ha corregido o tratar de corregir los factores de riesgo, o sea, tratar bien la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, por cierto, si te dio un infarto, tienes que tomar aspirina, tienes que tomar medicamentos para el colesterol, no solamente por la cifra de colesterol, sino que los medicamentos para el colesterol tienen una acción sobre las arterias, más allá del número de colesterol. Entonces, eso es importante. Una vez hecho ese tratamiento que es básico, hay 4 pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que deben todos los pacientes, a no ser que tengan una contraindicación formal, usar.
Primero, los medicamentos que se llaman inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, que en castellano son los priles, el enalapril, el captopril, el lisinopril, etc. El enalapril es el que más se usa y muchas personas dicen, ay, yo no quiero usar enalapril porque en el consultorio todo el mundo usa enalapril. Pues mire, le tengo una buena noticia. El enalapril ¿Será porque es bueno? es excelente medicamento, es un medicamento bueno, bonito y barato, y ojalá que todo el que lo pudiera usar lo usara bien, porque es un medicamento que yo en mi práctica clínica habitual lo uso en forma muy frecuente. Tiene un inconveniente el enalapril, que en un tercio de las personas que lo toman da tos, y muchos pacientes consultan por tos, y la verdad que el enalapril tiene ese inconveniente. Cuando pasa eso, y solo cuando pasa eso, uno se cambia a un medicamento que es primo hermano del enalapril, que se llama losartán o los sartanes. Existen varios, pero el que está en el servicio público y en los Cefam y todo es el losartán. ¿Ah? Así que Ojara 2. El Ojara 2 que se llama, exactamente. Ese es el primer pilar de tratamiento. En ese pilar deberíamos incluir un grupo que ha salido a la palestra en los últimos 5 o 6 años, que se llaman ARNI, que es una combinación de este ARA2, de este losartán, en este caso es valsartán, con otro medicamento que se llama sacubitrilo. El medicamento, el nombre comercial se llama Entresto, pero es sacubitril valsartán, y este grupo de medicamentos hoy día en el mundo desarrollado se está usando muchísimo, cada día más, porque ha mostrado gran beneficio en la mortalidad de los pacientes con insuficiencia. Así que ese es el primer pilar de tratamiento. Los priles o ARA2 y últimamente este grupo. El segundo pilar de tratamiento son los llamados beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca hay mucha adrenalina dando vuelta en el cuerpo y los medicamentos beta bloqueantes bajan el nivel de adrenalina en el cuerpo. Y en ese sentido, el que más se usa en Chile lejos es el carvedilol, que también está en los consultorios de los Cefam, en el programa de salud cardiovascular y es entregado gratuitamente a los enfermos. Segundo grupo de tratamiento, beta bloqueadores. El tercer grupo de tratamiento son los que se llaman la espironolactona, que son medicamentos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona en otro nivel, son inhibidores de los receptores de los mineralocorticoides, y en la práctica la espironolactona también es buena, bonita y barata, y se usa en estos pacientes. Y el cuarto pilar hoy día de tratamiento en estos pacientes, aunque ustedes no lo crean, es un fármaco que son antidiabéticos, que todavía en Chile está en una fase que no está en los servicios públicos, pero debería usarse, que son las llamadas glifosina, que es la empaglifosina. O sea, esos son los llamados 4 fantásticos o los 4 grupos de tratamiento que deberían estar estos pacientes. Y bueno, fuera de eso hay otros fármacos un poco más complejos, que no es el tema acá hablarlo, pero hay algunos que se pueden usar como la digoxina, como la hidralazina, el isosorbide, en fin. Y después de esos vienen una serie de recomendaciones en algunos subgrupos de tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que tienen un trastorno en la conducción electrocardiográfica, cuando uno le hace un electro. Y esos enfermos se benefician con un marcapaso que se llama resincronizador. Eso también está hoy cubierto por el AUGE, por el GES, por el AUGE o GES, y es un medicamento, pero es para un grupo pequeño de pacientes. Un tercer grupo de pacientes necesitarán algunos un trasplante de corazón, que ya es un grupo mucho más reducido. En Chile se hacen alrededor de 50, 60 trasplantes al año. En pandemia se hicieron menos. En el mundo se hacen alrededor de 4.000 o 5.000, o sea, no es tanto para esta enfermedad que tiene tantos enfermos, ¿no es cierto? En Chile decíamos que el 2%, o sea, ¿cuántos tenemos? 100.000 enfermos con insuficiencia cardíaca o más. Y se trasplantan 50, o sea, fíjense ustedes que el porcentaje es muy pequeño. Y otros pacientes necesitan otras terapias cuando están muy avanzados en su enfermedad, que están muy enfermitos ya. Esos necesitan terapia que se llama paliativa, donde uno ya, estos pacientes no le hace estos procedimientos y le da un tratamiento un poco más de tranquilidad para que el paciente se sienta bien en los últimos años o meses de su vida.
Bueno, ha sido una revisión magnífica, sintética. Hemos quedado bastante claros respecto a la importancia de la insuficiencia cardíaca. Doctor Concepción, yo realmente creo que usted debería levantar hacia el público este tema, porque las personas son las que van viendo en sus papás, en sus mamás, estos síntomas y como que muchas veces los confunden. A mí como broncopulmonar me mandan estos pacientes como si tuvieran asma y yo le digo, pero ¿cómo? En 85 años no tuvo asma, es lo que tiene insuficiencia cardíaca. Nos queda un minuto de conversación, doctor. ¿Qué le diría usted a las personas en general en su vida para que evitemos llegar a esta insuficiencia cardíaca? Bueno, yo reafirmo lo que te decía al principio. Yo, a las personas que escuchan este programa, yo creo que la labor fundamental, no solamente de los médicos, sino todo el que está en comunicación, etcétera, de la salud, es propiciar un estilo de vida saludable. Ahí está el kit de la enfermedad cardiovascular, en la prevención, ¿no es cierto? Porque, así es. Así es, y yo creo que el mensaje es eso. Cuidarse el peso, no fumar, si es diabético, tomar la terapia que es adecuada, si es hipertenso y ya fue hipertenso, por favor, tómese su medicamento en forma adecuada, coma bajo de sal, haga actividad física. La actividad física, fíjese usted que un individuo que hace 30 o 40 minutos diarios de caminata, la simple caminata, ese paciente vive más que el paciente que es sedentario, está todo el día en una cama, o en un sillón, en un computador. O sea, la actividad física aeróbica es fundamental. Así que mi recomendación, más que hablar de fármaco y de trasplante y de dispositivos, es enfocarme en la prevención cardiovascular. Doctor Concepción, ha sido un agrado, se nos pasó tan rápido este programa. Muchas gracias por su labor en la Sochicar y ojalá que pronto la insuficiencia cardíaca esté incluida en el auge con todas sus terapias que se la merecen. Un abrazo, me despido de usted y a nuestros auditores. Nos vamos a una pausa para luego cerrar este lindo programa. Que esté bien. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.